Vamos entonces a empezar, si les parece, por la parte, digamos, esencial, y es la parte de las definiciones. ¿Qué es fraude? Cuando uno se pone a pensar o a tratar de dar una definición a este concepto, se choca con un montón de realidades y de percepciones. No es fácil dar una definición. Si uno recurre al Código Penal, se lleva una enorme sorpresa, y es que habla de fraude a resolución procesal, que es algo muy ajeno a lo que los comerciantes hacemos día a día, o fraude con cheque, pero ya los cheques no existen, entonces pues hay que ir a eso. Entonces nosotros nos permitimos sugerir una definición que sea aceptada por todo el mundo y que todos los miembros de la organización entiendan lo que se conoce por fraude. Entonces nosotros decimos que fraude es todo intento deshonesto por obtener un provecho indebido de otra persona. Entonces miren que es una definición corta, cabe holgadamente en un par de renglones, pero que trae un par de, por decirlo así, un par de venenos complicados, y es deshonesto y que es indebido. Son dos juicios de valor. Lo que para mí es perfectamente honesto, puede que para otra persona no lo sea. ¿Por qué? Porque tuvo una crianza, una educación en unos valores distintos. Entonces, es por eso que la primera tarea que deben acometer las organizaciones cuando quieren manejar acertadamente este riesgo del fraude es definir qué es honesto y qué es debido para la organización. O sea, no permitir que sean las personas las que juzguen sus propios actos a la luz de sus valores, porque entonces sencillamente nadie haría nunca nada malo. Todo el mundo podría justificar lo que hace a la luz de sus principios. Vamos a poner un ejemplo que ilustre esto. En una empresa grande, acá en el país, ascendieron al cargo de vicepresidente financiero a una persona que ya venía trabajando en la empresa. Una de las primeras actuaciones de esta persona fue dar la orden de cerrar las cuentas en 3 de los 4 bancos con los que la empresa tenía relaciones. O sea, cerró de un plumazo la relación con 3 bancos, dejó todo el dinero de la empresa, que es mucho, en un solo banco, manejado a través de una sucursal bancaria en donde por aquellas cosas del destino su hermano era el gerente. Entonces, cuando a él se le cuestionó esa actuación por deshonesta y por indebida, el personaje el gerente financiero de la empresa, a los gritos preguntaba que dónde estaba lo malo. No se ha perdido un peso, nos dan el mismo crédito, nos ayudan con el comercio internacional, nos dan los sobregiros, tenemos los mismos cupos. Yo no veo dónde está el problema. Él no veía la otra cara de la moneda. Había cerrado relaciones con 3 bancos, había puesto todos los huevos en un solo canasto y su hermano había pasado a convertirse en el gerente estrella del banco por la cantidad de dinero que estaba entrando por su sucursal. Fue despedido por esa razón. El señor demandó por despido injustificado y adivinen qué pasó. Se ganó la demanda. ¿Por qué? Porque el fraude no siempre es delito. Usted puede ser abusivo, puede ser indigno de confianza, puede perjudicar a otros, pero sin violar el Código Penal. Es por eso que resulta importante que las organizaciones definan cuál es el marco de actuación de las personas que quieren trabajar en la organización. Entonces, si yo digo como empresa, en esta empresa está prohibido que trabajen familiares entre sí o esposos, eso no es un delito, pero para mí es algo que yo no puedo aceptar. Está prohibido que el jefe de compras tenga negocios con los proveedores, eso no es un delito, pero está prohibido aquí porque evidentemente hay un conflicto de intereses. Entonces, ese marco de actuación en donde se define lo que es el fraude, se conoce en las empresas como código de buen gobierno, como código de ética, como código país, llamen ustedes como lo llamen, pero lo que contiene ese documento es las restricciones, las prohibiciones y lo que se permite hacer a las personas que quieran voluntariamente pertenecer a esta organización. Ese es el marco y yo no me puedo salir del marco si quiero estar en la empresa. Entonces miren que no necesita
estar tipificado en el Código Penal para que una actuación de una persona sea considerada como fraude. Por eso también es tan difícil combatir judicialmente el fraude, porque no siempre hay posibilidad de tipificarlo. Vamos a ver algunos hechos relevantes acerca del fraude. Primero, desmitifiquemos algunas cosas. El fraude ocurre en empresas muy buenas y les ocurre a los mejores administradores. El fraude no es algo que pase por allá en las empresas desorganizadas, no es algo que pase en las empresas del Estado, no. Nos puede ocurrir a todos y le puede pasar a los mejores administradores. Se estima que cuesta más o menos el 5% de los ingresos brutos de las empresas del sector privado y puede representar hasta el doble en el sector público. Un presupuesto de 300 y pico de billones de pesos que tenemos para esta vigencia, se imaginarán pues que 32 billones son como 2 reformas tributarias y explican en mucha medida por qué no avanzamos nosotros en infraestructura y en servicios. Miremos otras cosas. Mucha gente cree que este 5% de pérdida de ingresos brutos del sector privado es algo tolerable, es algo que se puede manejar y que es hasta aceptable dentro del giro de los negocios. Vamos a ver, como les dije ahorita, con una pequeña fórmula matemática, cuánto le puede costar a una organización como la de ustedes un fraude. Para eso tenemos que construir el indicador financiero más simple de todos, que es el que se conoce como contribución marginal neta. El nombre es muy pomposo, pero no es más que una simple división. La contribución marginal neta es la relación porcentual que hay entre las utilidades netas de la empresa y los ingresos brutos. O sea, yo hago una división y en la parte de arriba voy a poner la utilidad neta después de impuestos y en la parte de abajo voy a escribir los ingresos brutos y multiplico por 100. Ustedes hacen su cálculo con las cifras de su empresa y les va a dar una cifra. Para el ejemplo que vamos a ver, supongamos que esa contribución marginal neta es el 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 pesos de ingresos, después de sacar costos, gastos, impuestos, reservas, todo, a la empresa o a los dueños les queda 2 pesos. O sea, esa es la rentabilidad neta que tiene la empresa. De cada 100 de venta, le quedan 2 a los dueños. Supongamos en una empresa con este margen de contribución que ocurre un fraude que cuesta 100 millones de pesos. Como están las cosas hoy por hoy, esto, digamos, no es un fraude escandalosamente grande, es más bien está en la categoría de los fraudes de poco monto. Si la empresa de ustedes sufre ese fraude, que cuesta 100 millones de pesos, la pregunta es, ¿en cuánto habría que incrementar los ingresos para generar márgenes de utilidad neta iguales al monto perdido por fraude? O sea, si a mí se me roban 100 millones, ¿cuánto tengo que salir a vender para generar esos 100 millones que se me robaron? La primera tentación es decir 100. A mí se me roban 100, la compañía seguro me paga 100, yo quedo normal. No, porque es que el fraude casi nunca se refleja como una afectación en los ingresos. Casi siempre se nota, es como un deterioro en esta utilidad neta a distribuir. Vamos a hacer la aritmética de esto y ustedes pueden reemplazar el 2% por el margen que les haya dado para sus organizaciones. Entonces, si la contribución neta es el 2 y la pérdida por fraude son 100, entonces los ingresos necesarios para compensar la pérdida por fraude serían los 100 millones dividido el margen de contribución, en este caso el 2%, y nos daría 5.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa o el negocio tiene que salir a conseguir 5.000 millones de pesos en ingresos nuevos, adicionales al presupuesto, para compensar el efecto de un fraude de tan solo 100 millones de pesos. O sea, para que la empresa se gane 100 millones, tiene que vender 5.000 millones. Ese es el tamaño del impacto que un fraude puede tener en una organización. De ahí la importancia de gestionar este riesgo. De ahí la importancia de verlo como uno de los riesgos prioritarios para salvaguardar la supervivencia de una organización. Entonces miren que esto lo pueden hacer. Sencillamente ustedes cambian el porcentaje de contribución por el de su empresa o el de la línea de negocio o el de la unidad de negocio, como lo quieran manejar, y dividen el monto del fraude entre ese porcentaje y les va a dar lo que se necesita.
Ahí hay, digamos, una forma de sustentar la inversión que las empresas hacen en el control del riesgo. ¿Qué otros hechos hay acerca del fraude? No sé si esto queda claro. Si no queda muy claro, pues más adelante les dejamos el email y nosotros les hacemos pues como una aclaración de las cifras. Lo otro es que los controles internos existentes hace muchos años, hace mucho tiempo, que fueron desbordados por la capacidad, la persistencia y la creatividad de los defraudadores. Las operaciones descentralizadas, la enorme cantidad de facturación que se tiene, la enorme cantidad de referencias, hace que sea muy difícil detectar un fraude con los modelos tradicionales. Nosotros tenemos un cliente que hace unas 300 millones de facturas al año. Si yo fuera el auditor y fuera a hacer una auditoría de facturación en esa empresa, tendría que tomar una muestra auditable, chiquita, el 5%. Imagínense ustedes la batería de auditores para auditar 15 millones de facturas, que es el 5% de ese 300, con la horrible sensación de que tengo apenas un 5% de probabilidad de detectar algo. Entonces, mientras los pillos se montaron en el jet de la tecnología, los auditores seguimos andando en el burrito del muestreo, del inventario sorpresa, de la visita, del cuadro de caja menor. Entonces la guerra se volvió totalmente asimétrica y si no se mejora, no se nivela la capacidad tecnológica de la auditoría, pues es muy difícil lograr combatir en este terreno. Lo otro es que la nueva realidad ha impuesto la obligación de cambiar los esquemas de negocio y por tanto los esquemas de control. Muchos de nosotros tuvimos que mandar a la gente a trabajar desde las casas, muchos todavía estamos trabajando desde las casas, como en nuestro caso en nuestra empresa. Se cambiaron los esquemas, hubo que abrir acceso remoto a los computadores, hubo que permitir que las personas ingresaran desde otras direcciones de IP, hubo que confiar en las informaciones que mandaran los directivos o los administradores de las sedes remotas porque no se podía viajar a hacer auditoría. Y eso, como fue un cambio en la forma de hacer el trabajo, necesitaba de un cambio en la forma de control, pero muchas empresas no lo hicieron. Entonces mandaron a la gente para las casas, pero dejaron los mismos controles. Eso se tradujo en una explosión gigantesca del fraude, que nosotros pues la estamos viendo ahora. Un ejemplo de esto es una empresa muy grande, acá en el país también, en donde pues mandaron a todo el mundo para la casa. Eventualmente el tesorero iba a la empresa porque estaba en la caja fuerte, había ahí unos documentos, había unos pagarés, entonces el tesorero a veces iba a la empresa, pero el resto todo el mundo estaba en las casas, el área administrativa. Un día el presidente de la empresa le envió un email al tesorero diciéndole que habían contratado una firma de estas grandes de auditoría, Price, KPMG, Deloitte, cualquiera de ellas, que la habían contratado para que los acompañaran en un proceso de inversión que iban a hacer en un país asiático. Entonces el presidente le dijo al tesorero por el email, lo va a llamar fulano de tal de una de estas firmas porque contratamos a la firma para que nos acompañe en darle transparencia al proceso y que nos apoyen con la parte cambiaria. El tesorero contestó, listo, doctor, no hay problema. Por la tarde le escribió este tipo de la firma de consultoría y le dijo, el presidente me dijo que ya había hablado con usted, vamos a hacer una inversión, vamos a comprar una cadena de tiendas en un país asiático, necesito que me dé la posición en bancos, que me dé la posición de inversiones temporales y que me diga cuál es el límite de endeudamiento que la empresa determinó para este mes. Esa empresa cada mes, por decisión de junta, definen un cupo de endeudamiento con los bancos y le mandan notificación a los bancos para no estar enredándose con sobregiros. Pues el tesorero le envió la información. Ahí está plata en bancos, está entrando esta, ahí está plata en inversiones temporales y esta es la posición que tenemos con los bancos para este mes. Entonces le empezó a dar instrucciones, listo, hay que girar a esta cuenta tanto, hay que girar a esta cuenta tanto y se iban haciendo los giros. Se iban dando las órdenes a los bancos y se iban haciendo los giros. Llegó un momento en que se acabó la plata del efectivo, se acabaron las inversiones y se acabó el endeudamiento y todavía faltaba plata por enviar. Entonces el tesorero le escribió al presidente, ya no tenemos plata y todavía falta. Entonces el presidente le contestó por el email, hable con el abogado de la compañía, dígale que prepare la junta, el acta de junta incrementando el tope de endeudamiento este mes y me la manda, yo la firmo. Entonces eso hizo, el jurídico envió la carta, el acta y se la envió al
presidente. El presidente dijo, yo mañana pasado se la llevo, o se la voy a llegar con un mensajero. Resulta que a los 2 días el presidente de la compañía tuvo que ir a la empresa porque se le había quedado la raqueta de tenis, por cualquier cosa, a cualquier cosa tenía que ir. Y allá se encontró con el tesorero, entonces el tesorero lo saludó y le dijo, me trajo el acta. Y entonces empiezan las preguntas que sabemos, hombre, ¿cuál acta? Pues doctor, el acta para incrementar el cupo de endeudamiento. ¿Y para acá me va a incrementar el cupo de endeudamiento? Pues para poder acabar de mandar la plata que tenemos que mandar a Oriente. ¿Cuál plata que tenemos que mandar a Oriente? Ya se habían girado en esa época el tipo de cambio como 40.000 millones de pesos. 40.000, 8.2 millones de dólares de la época. Ya se habían girado y pues obviamente resultó siendo un fraude muy fácil de hacer porque pues había una cosa que se ignoraba. En la semana era normal que el tesorero y el presidente se tomaran un café 2 o 3 veces a la semana. Y ahí conversaban, y ahí se mantenían al día con los negocios, y ahí sabían qué estaban haciendo. Como ese sencillísimo control se había eliminado, pues lo aprovecharon los pillos para hacer esto. Entonces miren que esa nueva realidad hace que yo tenga que repensar mis nuevas estrategias de negocio. Ya el COVID se acabó, pero el impacto económico no, tengan eso en cuenta. Y pues tampoco es cierto que ya acabó el COVID, hay menos, pero todavía está por ahí. Lo otro es que la mayoría de los defraudadores en nuestro país carece de antecedentes judiciales. Y cuando hablamos de la mayoría, hablamos del 92% de las personas que cuando cometen un fraude en una empresa y los descubren, sencillamente se van para la calle. Les aceptan la renuncia, les aceptan un acuerdo de pago que todo el mundo sabe que no van a cumplir, pero con tal de que se vaya, aceptan lo que sea. Entonces, el 92% de las personas que cometen fraude en las compañías salen a la calle a seguir cometiendo este tipo de fraudes sin siquiera una anotación en su hoja de vida, ni qué decir pues de una denuncia penal. Ese 8% de personas que sí salen con denuncia penal normalmente es porque las compañías víctimas tienen seguro de infidelidad de riesgos financieros y entonces las compañías de seguros exigen la denuncia penal, si no tampoco se pondría. Entonces, eso habla también de lo útil o lo inútil que es contratar a estas firmas que se dedican a averiguar antecedentes de las personas, porque si se trata de un defraudador de este grupo del 92%, pues sencillamente no va a tener ninguna nota. Entonces hay que buscar otras maneras de evaluar ese tipo de riesgo. Y lo otro es que en nuestro país el fraude promedio tarda 18 meses en ser descubierto. Yo me doy cuenta más o menos de inmediato cuando tengo un incendio. Noto el humo, el fuego, el calor, las llamas, pero puede pasar 1 año y medio antes que los primeros síntomas de un fraude sean evidentes. Y tenemos casos de fraudes, ahorita les comento otro, que pueden pasar hasta 9 años sin que sean detectados. Es más, en este fraude que duró 9 años y algo en esta otra empresa aquí en el país, pues ya el fraude se había vuelto parte del costo. Se había deteriorado el margen de contribución, pero lo habían aceptado pues como una realidad del negocio. ¿Qué actitudes hay frente al fraude? Actitudes gerenciales o actitudes de los altos directivos. La primera es la negación. Nosotros a esto lo llamamos ignorancia racional. ¿Qué es la ignorancia racional? La ignorancia racional es la actitud consciente que toman muchas directivos de empresas en el sentido de creer que mientras menos sepan de un tema, menos daño les puede hacer. Entonces, sencillamente eliminan el tema del fraude de su imaginario, no se permite hablar de fraude, no se permite mencionar el tema, en la esperanza de que así nunca nos pueda ocurrir. Entonces, si yo quiero manejar de la misma manera el riesgo de incendio, cancelo la póliza, boto los extinguidores, boto los hidrantes y prohíbo mencionar la palabra fuego en mi empresa. De esa manera no me va a pasar fraude. O si yo quiero educar a mi hija adolescente en sexualidad, sencillamente no le menciono el tema en la esperanza de que como yo no le hablo de sexo, ella nunca va a tener exploración de su sexualidad. Entonces es algo que nosotros llamamos ignorancia racional, porque la gente llega a convencerse de que es mejor no hablar de eso para no atraer las malas energías.
Lo otro, como les digo, es, eso nunca nos va a pasar a nosotros. Eso pasa en las empresas desordenadas, eso pasa en las empresas del gobierno, pero esto no, esto aquí es una familia. Este negocio nunca va a tener a alguien que se atreva a defraudarlo. La mala noticia es que no es así. Lo otro es que no podemos pagar el costo del control. Esas auditorías son muy caras, eso no aporta nada, eso no sirve sino para llenarnos de burocracia. Pues si ustedes miran o hacen el ejercicio de cuánto se pierde con un fraude, entenderán que es muchísimo más barato evitarlo. Lo otro es, los controles impiden hacer negocios. Es que si yo me pongo a pasar a todo el mundo, nos decía un concesionario de vehículos en estos días, si me pongo a pasar a los proveedores, a los clientes por el SARLAF, entonces no le vendo a nadie, la competencia es la que les va a vender porque a ellos sí no les importa. Eso es una actitud bastante peligrosa, porque si yo baso mi negocio en saltarme los controles, pues no tengo negocio, lo que tengo es una actividad casi que ilícita. Entonces, si yo no soy capaz de jugar con las reglas de juego de mi sector o las reglas de juego de mi país, pues no estoy teniendo un negocio, estoy haciendo otra cosa distinta. Y lo otro es que la gente se rinde sin pelear. Hombre, el fraude es una realidad de la vida. Usted tiene que aprender que tiene que pagar tiene que ganar para usted y para el ladrón, porque es que si usted se pone a pelear con todos, no se friega. Entonces hay que entender que sí, que la finca tiene que dar para usted y para el mayordomo. Usted tiene que entender que la gente roba. Esa actitud derrotista era muy común, pero lo que estamos viendo ahora es que puede representar una responsabilidad patrimonial para los gerentes o miembros de junta que sostengan esa posición. Tenemos conocimiento ahora de un par de pleitos aquí en donde un socio de una empresa que no participaba en la administración demandó a la junta y al representante legal por esta posición, porque fallaron en hacer la gestión necesaria para proteger los activos sociales de la empresa. O sea, no hicieron lo que debían haber hecho para evitar que la empresa sufriera fraudes. Entonces miren con este tema cómo se va volteando la torta. ¿Cuáles son los elementos del fraude? ¿Qué se tiene que dar para que ocurra un fraude en una organización? Y nosotros decimos que el fraude es la suma de dos elementos muy claramente identificables. Por un lado está la oportunidad. ¿Qué determina ese elemento del fraude? ¿Cuáles son los factores que determinan la oportunidad del fraude? Son tres: el tiempo, el acceso y el conocimiento. El defraudador típico, ese que puede hacer un fraude que dura años y que acaba con una empresa, es una persona que lleva en promedio 5 años de vinculación. Toda esta es estadística que nosotros estamos haciendo desde hace mucho tiempo. El defraudador típico, el que hace este fraude grande, tiene 5 años de vinculado a la empresa, llega temprano, se va tarde, ahora pues nadie va a volver a madrugar para no quedar bajo sospechas. Tiene las llaves, la clave, el celador lo deja entrar a deshoras, tiene el toque en la combinación de la caja fuerte, inicia operaciones, puede contratar, o sea, tiene todos los elementos para hacer su trabajo. ¿Por qué no todo el que madruga es un ladrón para que sigan madrugando tranquilos? Porque cuando yo llevo esos 5 años, cuando yo llevo tiempo desarrollando un mismo proceso, lo normal es que le encuentre fallas o debilidades a ese proceso. Y ocurre que yo ahí tengo que tomar una de dos decisiones: informo esa debilidad para que sea corregida o me la guardo para usarla en mi beneficio cuando se presente la oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, la oportunidad como elemento del fraude, nosotros la manejamos desde los procesos. Nosotros impactamos los procesos, los revisamos para mejorarlos y así reducir la oportunidad de fraude. El otro elemento es más complejo. Nosotros lo llamamos la motivación y es qué hace que las personas cometan fraude. En un estudio que hicimos con un grupo de psicólogos, definimos 5 motivaciones principales para el fraude, porque al principio nosotros decíamos, la gente roba por plata. Si eso fuera así de sencillo, pues súbale el sueldo a la gente para que no robe, pero ya vimos que no funciona. Encontramos realmente que hay, en este estudio con los psicólogos, 5 motivaciones y en la pandemia encontramos una 6ª motivación. Vamos a verlas. La primera motivación, obviamente, es la plata, una necesidad económica, un vicio, una enfermedad, una forma de vida que no puedo sostener, hace que la gente robe. De ahí la importancia de los procesos de selección y de seguimiento al personal para verificar el estilo de vida de la gente.
La otra motivación se llama racionalización. La gente empieza a justificar lo que hace, empieza a perdonarse por anticipado lo que hacen, o empieza a decir que lo que hacen no es sino la consecuencia de las circunstancias, que ellos no tienen nada que hacer. Entonces aquí, por ejemplo, están las personas que tienen una carrera administrativa interrumpida. Hay alguien a quien la empresa le negó un ascenso, alguien a quien la empresa frenó en un puesto y no lo quisieron promocionar, le negaron un crédito, le negaron un curso. Entonces las personas empiezan a desarrollar un resentimiento hacia las organizaciones porque creen que han sido injustamente tratados. Entonces, este fraude ya no se motiva por la necesidad de dinero, sino por la venganza. Entonces es más difícil de manejar. El tercer motor, el tercer motivo del fraude es el desafío. Y lo estamos viendo permanentemente entre estas generaciones jóvenes, entre estos muchachos, entre ya no tan muchachos, digamos todos estos hackers que vulneran los sistemas de seguridad de las empresas, no por odio, no por plata, sino porque en su reducido mundo eso les da prestigio. Entonces hay muchas ocasiones en donde el fraude es un asunto de rebeldía y es un asunto de desafío a las capacidades que tiene el defraudador. El cuarto motor es la impunidad. Esto se ha vuelto un problema muy complicado de manejar porque, como les decía, el 92% de las personas que cometen fraude ni siquiera son denunciadas. Y las que son denunciadas, ese 8%, ni siquiera, pues es que yo creo que ni una de cada 1000 terminan en condenas efectivas. Entonces, cuando no hay consecuencias a lo que yo voy a hacer, pues lo más práctico es pensar, pues vamos a hacerlo. Si me pillan no pasa nada y si no me pillan pues me consigo una platica. Entonces esa impunidad hace que la gente se resuelva a cometer fraude. Si los riesgos fueran más altos, con seguridad que la gente no se sentiría tan motivada. El último de los motores que encontramos con los psicólogos fue la presión. Y es presión que ejercen bandas de delincuentes sobre empleados honestos para que participen o ayuden a cometer fraudes. Esto ocurre muchísimo en donde hay bandas, donde hay personas que viven en barrios humildes y las bandas controlan esos barrios. Tuvimos el caso de un muchacho que trabajaba como cajero en una empresa, a quien estos tipos de las bandas del barrio donde vivía le dijeron, hoy cuando vengas a trabajar, de trabajo a la casa, nos tienes que traer 3 millones de pesos o no te dejamos entrar al barrio y acordate que aquí se queda tu familia. Así de sencillo fue el planteamiento que le hicieron. El muchacho fue a trabajar, imagínense en qué condiciones realizó su trabajo, terminó su turno, cogió la plata, cuadró la caja, cogió la plata, se la llevó a entregársela a los pillos y al otro día madrugó a contarle a su jefe lo que había pasado y a proponer que él devolvía la plata por descuento de nómina. Entonces miren que aquí hay un tema de presión bastante difícil de manejar, pero que se puede manejar. Y durante la pandemia encontramos otro motor, encontramos algunos fraudes cometidos por temor. Particularmente el caso de un muchacho que nos decía, yo cogí esa plata porque es que aquí todos los días llegaba el gerente a decir que esto se iba a acabar, que estábamos muy mal, que no íbamos a sobrevivir, que se habían acabado las ventas, que no se podía hacer nada, que no nos iban a dejar mover. Y yo cuando vi que el gerente todos los días decía que esta empresa se iba a acabar, pues resolví coger mis prestaciones y mis cesantías antes de que no hubiera para repartir. Entonces miren que aquí también hay algo que uno tiene que entender como administrador, dar el mensaje correcto. Entonces miren que se tienen que dar juntos los dos elementos. Yo puedo tener la oportunidad de acceder a los recursos de la empresa, pero si mi motivación es la adecuada no va a haber fraude. Por el contrario, yo puedo tener todas las ganas de acceder a los recursos, pero si la oportunidad no hay, porque los procesos son fuertes, no va a haber fraude. Entonces, la oportunidad se maneja desde los procesos y la motivación desde las personas. Vamos a mirar cómo se maneja esa motivación de las personas. Yo les decía que la motivación, la oportunidad la manejamos haciendo reingeniería de procesos, que es un cambio constante. La motivación es distinto. Nosotros cuando hicimos este trabajo con los psicólogos les planteamos estos interrogantes. Primero, ¿qué hace que la gente permanezca honesta? ¿Por qué hay personas que pese a todo se mantienen en sus 13 y nunca cometen fraude, así tengan problemas económicos, lo que sea?
Ese es un gran interrogante que sigue sin estar resuelto. Se habla de cultura, se habla de religión, se habla de educación, se habla de ejemplo, pero realmente todavía no hay una conclusión. Entonces, ¿por qué algunos roban? Ya lo vimos, ahí están las motivaciones, las 6 motivaciones. ¿Existe un perfil del defraudador? Sí, y cada vez es más preciso. Nosotros llevamos unos 22 o 23 años construyendo ese perfil y en este trabajo con los psicólogos pues avanzamos muchísimo más al punto de que estamos ya casi listos para sacar una prueba psicotécnica que permita medir la propensión de una persona a cometer fraude. Incluye dilemas éticos, incluye un montón de cosas. Estamos en la fase de prueba y va a salir como cualquiera de estas pruebas de perfil psicotécnico. ¿Hasta cuándo una persona permanece honesta? Esta pregunta es muy fácil de responder. Una persona permanece honesta hasta un segundito antes de dañarse. O, lo que es peor, una persona permanece honesta hasta un segundito antes de que yo me dé cuenta que se dañó hace 5 o 6 años. No hay manera de saber cuándo una persona honesta va a dejar de serlo. Por eso es tan retador manejar el riesgo de fraude. Yo manejo el riesgo de incendio, el riesgo de rotura maquinaria de una forma distinta a cómo se maneja esto. ¿Cuáles son los argumentos o las consideraciones de una persona para cometer fraude? También encontramos que hay 3. Al final de la presentación vamos a conversarlos, teniendo en cuenta el ejemplo de este muchacho que le pidieron que tenía que llevar la plata a la empresa, a Los Pillos donde trabajaba, donde vivía. ¿Qué medidas defensivas hay frente al fraude? Recuerden que es que el riesgo de fraude está presente en todas aquellas actividades en donde una persona puede obrar discrecionalmente a favor o en contra de otra. Entonces, o sea, en todas las actuaciones comerciales o industriales. Entonces, ¿qué medidas defensivas hay frente al fraude? La primera y la más importante, una actitud erguida. Todos los empleados, proveedores y clientes de mi organización tienen que saber que la tolerancia al fraude en mi empresa es 0, que yo con eso no juego y con eso no transijo, y que yo no violo la norma por el beneficio económico. Si la gente sabe eso, el perfil de cliente se va a moldar a eso y la gente con la que yo me relaciono y con la que yo trabajo también se va a moldar a eso. Hay que tener una actitud muy clara frente al fraude. El mensaje tiene que ser inequívoco. Segundo, esto lo tienen que entender todas las personas que manejan personal, que manejan empleados. Y es que yo delego autoridad, pero jamás delego responsabilidad. Usted siempre va a responder por lo que hagan sus empleados, sus subalternos. Entonces, de ahí la importancia de crear un equipo de trabajo donde la gente se parezca a uno en principios y en valores. Hay que desarrollar un plan para el manejo de eventos o sospechas de fraude. Yo no puedo pensar que de buenas a primeras voy a ser capaz de salir adelante en una situación de fraude si no estoy preparado para ello. Así como las empresas tienen un plan de evacuación y los bomberos y hacen simulacros y se van al punto de encuentro, hay que tener un plan para incendios financieros, hay que tener un plan para sospechas o para descubrimiento de fraude, porque si no se tiene, las primeras actuaciones van a ser más perjudiciales que el fraude en sí mismo. Entonces hay que tener un plan de manejo de crisis por fraude. Lo otro es que hay que entender y repetirnos todos los días, todos somos víctimas potenciales de fraude. No creamos que estamos por encima, no nos creamos más avispados que los pillos. Puede que nosotros seamos más avispados que los pillos, pero recuerden que ellos no juegan limpio, ni se ciñen a las reglas. Entonces es imposible manejarlos. Hay que compartir la información. Ese 92% de personas no se pueden seguir yendo a la calle por robo y que no se sepa. Están todos los problemas de que me denuncian, de que me demandan, de que yo no puedo hablar mal de nadie, no puedo dar mal las referencias, pero para eso hay protocolos. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, no lo es. En la cuesta de agosto empiezan los fraudes grandes. Lo llaman a uno del fondo rotatorio de no sé dónde, que necesitan de la policía o del ejército de la Fuerza Aérea, que necesitan 500.000 llantas puestas en un lote en Ibagué o 40.000 toneladas de acero en varillas puestas en un lote en Conveima y la gente se traga esos cuentos. No hay negocios fabulosos y andar con pies de plomo es mucho mejor que entregar la mercancía y después estar llorando porque se perdió. Y lo otro, para ratificar la primera de las medidas, es que la actitud ante el fraude tiene que ser inflexible. Perdonar un fraude es pagar la cuota inicial del que sigue. Además, es el peor ejemplo que uno le puede mandar a los empleados honestos.
¿Qué van a decir? Mira, fulano robó, lo pillaron y ahí está. Entonces hagamos nosotros lo mismo. No hay segundas oportunidades en fraude. El que roba tiene que ir. Fin de la historia. Puede ser el vendedor más rentable, puede ser el empleado más querido, pero el que roba no se puede quedar en la organización. ¿Cómo se gestiona el riesgo de fraude? La slide anterior era la política. Ahora, ¿cómo se gestiona? Sabemos que no hay una herramienta capaz de decir cuándo una persona va a dejar de ser honesta. Sabemos que los modelos de gestión de otros riesgos no sirven. Los riesgos físicos se manejan de una manera, pero estos no. Entonces hay que definir algo, digamos, que es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo lo gestionamos? Lo gestionamos de la siguiente manera. Nosotros hacemos una especie de análisis de 3 dimensiones. Arriba establece uno el deber ser, lo que tiene la empresa en manuales, procedimientos, normas ISO, instructivos, todo lo que está escrito, que eso se puede revisar. Y nos entrevistamos con los empleados, con los dueños de los procesos, para establecer lo que se llama el hacer. Porque puede que todo esté aquí escrito, pero hace mucho rato la gente encontró maneras distintas de hacer lo mismo. No siempre por mala intención, sino porque estando en el día a día, uno encuentra, digamos, formas más lógicas y más prácticas de hacer lo mismo. ¿Qué pasa? A mayor distancia entre el deber ser y el hacer, hay más riesgo de fraude. Lo que nosotros hacemos es arrimar estos dos conceptos a este vértice de mejores prácticas, recomendando formas más blindadas y más seguras de hacer lo mismo, sin volverlas lentas, sin volverlas engorrosas, sin volverlas costosas. Entonces, ese es el balance que se busca, ¿no es cierto? Se tiene entonces una identificación, que es lo primero, se identifica cuál es la oportunidad de mejora. Por ejemplo, nosotros le preguntamos a un tesorero, ¿cómo es el pago de ustedes por transferencia electrónica? Hacemos A, B, C, D y E. Nosotros le decimos, mire, esa forma de hacer las cosas tiene este riesgo y este riesgo. ¿Qué hacemos? Proponer, vea, en vez de hacer eso, hágalo así. Y lo otro es acompañar a la gente a que haga esas transformaciones para reducir el nivel de exposición al riesgo. ¿Qué conclusiones hay? Agradeciendo de antemano su participación, su interés en este tema que a todos nos toca, es que las personas van a estar dispuestas a cometer fraude cuando consideran que hacerlo no resulta inconsistente con sus propios valores. O sea, si yo tengo un grado alto de permisividad a ser deshonesto, que a mí no me importe respetar las normas, pues ahí voy a tener un problema. Volvemos a que una de las mejores herramientas de combate al fraude es un adecuado sistema de selección. ¿Cuáles son esos 3 argumentos, esas 3 consideraciones de una persona cuando va a cometer un fraude? Recuerden este muchacho que le dijeron, tenés que traernos 3 millones y si no, no te dejamos entrar al barrio y acordate que aquí se queda tu familia. Pensemos en ese escenario. ¿Cuáles son las consideraciones? Y vamos a ver que aplican a cualquier otro escenario. Las 3 consideraciones son, primero, un problema personal imposible de compartir con otros. Este muchacho llegó a la empresa ese día y él sabía, porque así me lo dijo, yo sabía que si yo hablaba con mi jefe y le contaba lo que me estaba pasando, sencillamente ese día no me iban a dejar arrimar a la caja y no iba a poder llevar la plata y me iba a meter en un problema. ¿Qué otro problema hay que yo no pueda compartir? Tengo que duplicar mi dosis de heroína o de cocaína, mi amante quiere un apartamento más grande, mis hijos quieren ir a estudiar a la universidad al exterior. Cualquier problema grave que yo no comparta con otros. El segundo escenario o el segundo argumento es, yo tengo la oportunidad, y está en negrilla porque es uno de los elementos del fraude, es la oportunidad de abusar de la confianza. El muchacho tenía acceso a la plata. Y tercero, la racionalización, la convicción de estar actuando de manera apropiada en esas circunstancias. ¿Qué decía él? Yo soy muy honesto, yo quiero mucho esta empresa, pero si yo no llevo la plata, me aporrean mi familia. ¿Qué nos ha dicho a nosotros en estos días una tesorera? Yo soy muy honesta, yo quiero mucho la empresa, pero si mi hijo está en la clínica esperando un trasplante de riñón, cuente con que yo cojo la plata para ir a comprárselo. Entonces, miren que nosotros no podemos evitar que la gente se meta en problemas o que racionalice sus actuaciones, pero sí podemos trabajar sobre la oportunidad. Sí podemos mejorar día a día los procesos para hacerlos más sólidos y más blindados, obviamente volverlos más lentos y evitar
que las personas que tengan la motivación tengan también la oportunidad de robar. Ese es, digamos, el secreto de la gestión de riesgo de fraude. Balance entre motivación y oportunidad. Como gran conclusión, dejando un espaciocito de 5 o 10 minutos por si tienen alguna pregunta o algún comentario, a mí me gusta mucho dejar este pensamiento, y es que la confianza es un requisito para trabajar con una persona. Yo no trabajaría con una persona en la que no confíe. O sea, ese es el primero. Esa es la losa fundacional del edificio, la confianza. Pero la confianza no es una estrategia de administración de riesgos. Yo no puedo decir que no controlo porque confío. Entonces a nosotros y nos dicen, ve, no me analices la tesorería, que es que el tesorero es mi hermano y yo sé que él no me va a robar. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero ¿qué va a pasar el día que su hermano no esté o a su hermano lo extorsionen o su hermano cambie? El día que su hermano se va a vacaciones, el que llega a reemplazarlo no encuentra ningún control. Entonces, confianza sí, necesaria y absoluta, pero no como estrategia de gestión de riesgos. Hay que tener las dos cosas. Yo confío en la persona porque sé que es una persona confiable, pero encima de eso están los controles y los procesos bien definidos, que es lo que en esencia determina que se materialice o no un fraude. Puede que la persona tenga todas las ganas de robar, pero si los controles son adecuados y los procesos son adecuados, no va a haber oportunidad. Esa es la situación a la que nos enfrentamos, porque manejar el ser humano como tal, que somos tan complejos, que somos tan cambiantes, que somos tan variables, pues obviamente va a ser mucho más difícil como gestión de riesgos. Si tienen alguna pregunta adicional, si tienen algún comentario, pues que no he visto ninguno, con el mayor de los gustos. Nosotros tenemos en nuestra página web, estamos publicando desde hace ya casi más de 27 años, estamos publicando un boletincito mensual con temas de fraude, con temas de corrupción, con temas de gestión de riesgos. Contamos casos de fraude que nos refieren los clientes, pero obviamente les quitamos los datos identificadores como lecciones aprendidas, y vamos por el número 330 y algo ya. Es una publicación que a fuerza de ser cabecillo se convirtió en la publicación más vieja que tiene el país en su género, y ahí hay mucha información pues que se puede sacar, y de todas maneras pues cualquier inquietud o cualquier dato adicional estamos a disposición de ustedes. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario de conclusión. Ya pues nos quedan como 5 minuticos para terminar esto. Les agradezco muchísimo su tiempo. Claro que sí, don Alejandro. La persona que quiera, por favor, participar puede hacerlo abriendo su micrófono o escribiéndonos en el chat cualquier pregunta que tengan sobre este webinar. Adelante. Parece que quedamos muy claros o muy asustados porque casi nunca salió uno más tranquilo de una conferencia de estas. El asunto es que el fraude es el día a día, el fraude es con lo que tenemos que vivir, no solamente interno sino externo, y pues es un combate, como les decía, un poquitico asimétrico, porque los pillos últimamente tienen todas las herramientas del mundo y las empresas apenas están empezando a darse cuenta que es importante la nivelación tecnológica para que la guerra no sea tan desigual. Como les digo, queda nuestra página web a disposición, nuestra dirección de email, y cualquier inquietud que tengan, pues con el mayor de los gustos estamos para resolverla. Muchísimas gracias a FENALCO por esta invitación y esperamos pues poder vernos en otro escenario. Que estén muy bien y un feliz día para todos.